Hola gente de YouTube, hoy les traje un video increíble, donde explicaré un poco 100 conceptos que abarcan diversos campos del conocimiento, como la filosofía, la metafísica, la psicología y la lógica, entre otros. Es importante tener en cuenta que muchos de estos conceptos están en constante evolución y son objeto de debate y exploración tanto en la ciencia como en otros campos del conocimiento. Bueno, una última cosa, pido por favor que trates de prestar la mayor atención posible y que si tu atención se desvía hacia tus divagaciones mentales, regreses tu atención lo antes posible al video, retomándolo en la parte en la que no perdiste el hilo de las explicaciones. Créeme que no hace falta que lo superentiendas, solo que prestes su debida atención a los temas que tratamos. Sin más explicaciones, comencemos. Antes quiero recordarles que este video es la parte 2 en la que sigo explicando un poco algunos conceptos. Concepto número 4. La conciencia. Es un fenómeno complejo y fascinante que ha intrigado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. Aunque no existe una definición única y consensuada de la conciencia, se puede describir de manera general como la capacidad que tenemos los seres humanos y algunos animales para tener experiencias subjetivas y ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La conciencia es el estado de estar despierto y tener la capacidad de percibir, experimentar sensaciones, emociones, pensamientos y tener una autopercepción. Es lo que nos permite tener una experiencia subjetiva, sentir placer, dolor, amor, tristeza, alegría, y estar conscientes de nuestras emociones y pensamientos. La conciencia puede dividirse en diferentes niveles o aspectos. En primer lugar, está la conciencia fenomenal, que se refiere a la experiencia subjetiva en sí misma, lo que se siente al experimentar algo. Por ejemplo, cuando vemos un color brillante, experimentamos conscientemente esa sensación de color. Además, está la conciencia de acceso, que es la capacidad de tener conocimiento y acceso a la información almacenada en nuestra mente. Nos permite recordar eventos pasados, tomar decisiones conscientes, pensar de manera reflexiva y comunicar nuestras ideas. También existe la conciencia metacognitiva, que es la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y procesos mentales. Nos permite ser conscientes de nuestros propios pensamientos, emociones y estados mentales, y nos da la capacidad de evaluar y regular nuestra propia cognición. La conciencia se ha convertido en un tema de investigación activo en la neurociencia y la psicología. Se ha demostrado que está relacionada con la actividad neuronal en diversas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, el córtex parietal y el sistema límbico. Sin embargo, todavía no se entiende completamente cómo emergen los estados de conciencia a partir de la actividad cerebral. Algunas teorías sugieren que la conciencia surge como resultado de la integración de información en el cerebro. Según esta perspectiva, la conciencia se produce cuando diferentes regiones cerebrales interactúan y procesan la información de manera coherente. Otras teorías plantean que la conciencia es un fenómeno emergente que surge de la complejidad de la actividad cerebral. Según esta visión, la conciencia no puede ser reducida a una sola región o mecanismo específico en el cerebro, sino que es el resultado de la interacción de múltiples procesos cognitivos. A pesar de los avances en la comprensión de la conciencia, aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva a partir de la actividad cerebral? ¿Qué relación hay entre la conciencia y el cuerpo? ¿Existen diferentes niveles de conciencia? Estas interrogantes continúan desafiando a los científicos y filósofos. Dentro del estudio de la conciencia, también surgen preguntas fundamentales relacionadas con su origen y naturaleza. Una de las interrogantes más debatidas es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos o si otros animales también la poseen en diferentes grados. Esta cuestión plantea importantes implicaciones éticas y morales, especialmente en relación con el trato que damos a los animales y su capacidad de experimentar sufrimiento y placer. Otro aspecto interesante es la relación entre la conciencia y el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones conscientes y deliberadas, sin estar completamente determinados por factores externos o internos. La pregunta de si la conciencia es un mero espectador pasivo o si desempeña un papel activo en nuestras decisiones sigue siendo objeto de debate filosófico y científico. En este sentido, algunos argumentan que la conciencia es un producto de la actividad cerebral y que nuestras decisiones están predeterminadas por procesos neuronales.
Según esta perspectiva, nuestra experiencia consciente es solo una ilusión generada por nuestro cerebro, y no tenemos un verdadero libre albedrío. Por otro lado, hay quienes defienden la idea de que la conciencia y el libre albedrío están estrechamente relacionados. Argumentan que la conciencia nos brinda la capacidad de ser conscientes de nuestras opciones y deliberar sobre ellas antes de tomar una decisión. Aunque el debate sobre el libre albedrío y la conciencia aún no se ha resuelto, es un tema apasionante que involucra la filosofía, la neurociencia y la psicología. Otro aspecto relevante de la conciencia es su relación con la percepción y la realidad. Nuestra experiencia consciente se basa en la información que recibimos a través de nuestros sentidos, pero no siempre percibimos el mundo de manera objetiva. Nuestra conciencia puede ser influenciada por nuestros sesgos cognitivos, creencias, emociones y experiencias pasadas, lo que puede dar lugar a diferentes interpretaciones y perspectivas de la realidad. La neurociencia cognitiva ha estudiado cómo la percepción y la conciencia están relacionadas. Se ha descubierto que nuestro cerebro procesa y organiza la información sensorial de manera selectiva, enfocándose en ciertos estímulos y filtrando otros. Esto sugiere que la conciencia está involucrada en el proceso de seleccionar, integrar y dar significado a los estímulos que percibimos. Además, la conciencia también está relacionada con la atención. Nuestra atención selectiva nos permite enfocarnos en ciertos estímulos o aspectos de nuestra experiencia, mientras ignoramos otros. La atención y la conciencia están estrechamente interconectadas, y ambos procesos son fundamentales para nuestra experiencia consciente del mundo. Bien, hasta aquí las explicaciones sobre la conciencia. Debo admitir que me quedé con las ganas de explicar un poco más, pero sería mejor para mí si avanzamos con las explicaciones. Más adelante podría tratar de explicar más en profundidad los conceptos que más les haya gustado. Bien, sigue tú, Jorge. Gracias. Concepto número 5: la existencia de Dios. Es un tema que ha sido objeto de debate, reflexión y búsqueda a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos, científicos y personas en general han explorado diversas perspectivas y argumentos en relación con la existencia de Dios. 1. Argumento cosmológico. Uno de los argumentos más antiguos y comunes para la existencia de Dios es el argumento cosmológico. Este argumento se basa en la idea de que todo lo que existe en el universo tiene una causa o una explicación de su existencia. Según este razonamiento, si seguimos retrocediendo en el tiempo, debemos llegar a una primera causa o un origen último que inició la cadena de causas y efectos. Esa causa última se conoce como Dios. El argumento cosmológico puede tomar diferentes formas, como el argumento de la causa primera de Tomás de Aquino, que sostiene que todo lo que es causado debe tener una causa no causada que lo inició todo. Otro ejemplo es el argumento del Big Bang, que señala que el origen del universo requiere una explicación que trascienda las leyes físicas y podría considerarse como Dios. 2. Argumento teleológico. El argumento teleológico, también conocido como el argumento del diseño, se basa en la observación de la complejidad y el orden en el universo. Sostiene que la existencia de un diseño intrincado y propósito en la naturaleza apunta hacia la existencia de un diseñador inteligente, es decir, Dios. Este argumento se apoya en ejemplos como la complejidad del ADN y la biodiversidad, el funcionamiento preciso de las leyes naturales o la existencia de un universo finamente ajustado que permite la vida. Los defensores del argumento teleológico argumentan que la probabilidad de que todas estas características se hayan formado de manera aleatoria es extremadamente baja, lo que sugiere la existencia de una inteligencia superior responsable del diseño. 3. Argumento ontológico. El argumento ontológico se basa en la idea de que la propia noción de Dios implica su existencia necesaria. Según este razonamiento, Dios es concebido como el ser perfecto y supremo, y la existencia es un atributo necesario para ser perfecto. Por lo tanto, si podemos concebir a Dios como el ser perfecto, entonces debe existir. Este argumento ha sido objeto de mucho debate y crítica a lo largo de la historia, y su validez depende de la interpretación de los conceptos de perfección y existencia necesaria. Filósofos como San Anselmo y René Descartes han formulado versiones del argumento ontológico. 4. Experiencia religiosa y testimonios personales. Muchas personas sostienen que la experiencia religiosa personal y los testimonios de encuentros con lo divino o lo trascendente son evidencias de la existencia de Dios. Estas experiencias pueden incluir revelaciones espirituales, sentimientos de conexión con lo sagrado, experiencias místicas o un sentido profundo de propósito y significado en la vida.
Para aquellos que han tenido experiencias religiosas significativas, estas vivencias personales pueden ser una prueba poderosa y convincente de la existencia de Dios. 5. La existencia de Dios y la ciencia. Otro aspecto importante en la discusión sobre la existencia de Dios es la relación entre la fe religiosa y la ciencia. Durante mucho tiempo, se ha planteado un supuesto conflicto entre estas dos esferas, pero muchas personas sostienen que la ciencia y la religión no son mutuamente excluyentes, sino que abordan diferentes aspectos de la realidad. Algunos argumentan que la ciencia puede proporcionar explicaciones sobre cómo funciona el universo y cómo se desarrollan los fenómenos naturales, pero no puede abordar preguntas fundamentales sobre el propósito y el significado de la existencia. Desde esta perspectiva, la existencia de Dios puede considerarse una cuestión más allá del alcance de la ciencia y una respuesta que se encuentra en el ámbito de la fe y la experiencia personal. Otros sostienen que la ciencia y la religión pueden coexistir en armonía, ya que cada una ofrece un enfoque diferente y complementario para comprender la realidad. Argumentan que la ciencia puede revelar el cómo de los fenómenos naturales, mientras que la religión y la fe pueden proporcionar una visión del porqué y del significado más profundo de la existencia. 6. La búsqueda continua de significado y trascendencia. Independientemente de las discusiones filosóficas y teológicas sobre la existencia de Dios, es innegable que los seres humanos han buscado continuamente significado y trascendencia a lo largo de la historia. Desde las expresiones religiosas hasta las prácticas espirituales y filosóficas, las personas han buscado respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, la moralidad, la esperanza y el sentido de conexión con algo más grande que ellas mismas. La existencia de este anhelo humano universal puede interpretarse como un indicio de que hay una dimensión espiritual y trascendental en la existencia humana. Algunos sostienen que este anhelo de trascendencia y significado apunta hacia la existencia de Dios, ya que sería el único fundamento que puede satisfacer plenamente esa búsqueda profunda. Es importante destacar que los argumentos presentados son solo una selección de los muchos enfoques y perspectivas existentes en relación con la existencia de Dios. Estos argumentos no son necesariamente excluyentes entre sí y pueden complementarse en la formación de creencias y comprensiones individuales. Bien, yo continuaré con la siguiente explicación. Concepto número 6. La naturaleza de la realidad es un tema fascinante y complejo que ha sido objeto de reflexión y estudio en diversas disciplinas, como la filosofía, la física, la psicología y la espiritualidad. 1. La realidad objetiva y la realidad percibida. La realidad objetiva se refiere a la existencia independiente y externa de las cosas, eventos y fenómenos. Es lo que existe ahí fuera de nuestra mente y de nuestras percepciones individuales. La realidad objetiva se sostiene en la idea de que hay una existencia sustancial y consistente de las cosas, que sigue existiendo incluso cuando no la estamos observando directamente. Por otro lado, la realidad percibida se refiere a la forma en que experimentamos y comprendemos el mundo a través de nuestros sentidos, nuestras percepciones y nuestros procesos cognitivos. Nuestras percepciones están influenciadas por nuestros sentidos, nuestras experiencias previas, nuestras creencias y nuestras interpretaciones individuales. Esto significa que nuestra percepción de la realidad puede ser subjetiva y puede variar de una persona a otra. 2. El problema de la percepción. La forma en que percibimos y comprendemos la realidad plantea un desafío interesante. La pregunta es si nuestras percepciones son una representación precisa de la realidad objetiva o si son construcciones subjetivas y limitadas. Algunas teorías filosóficas y científicas sostienen que nuestras percepciones son aproximaciones a la realidad objetiva, mientras que otras teorías argumentan que nuestras percepciones son construcciones mentales y subjetivas. El problema de la percepción también se extiende a la idea de que nuestros sentidos son limitados y selectivos. No podemos percibir todas las dimensiones y aspectos de la realidad, ya que nuestros sentidos están diseñados para captar ciertos estímulos y filtrar otros. Por lo tanto, nuestra experiencia de la realidad es parcial y está limitada por nuestras capacidades sensoriales. 3. La realidad y la física cuántica. La física cuántica, una rama de la física que estudia las partículas y las interacciones a nivel subatómico, ha planteado preguntas desafiantes sobre la naturaleza de la realidad. Según la interpretación de Copenhague, una de las interpretaciones más influyentes de la física cuántica, la realidad cuántica es intrínsecamente probabilística y se colapsa en un estado definido solo cuando se realiza una observación o medición.
Esta visión sugiere que la realidad puede depender de la presencia de un observador consciente y que la mera observación puede influir en la forma en que se manifiestan las partículas subatómicas. Esto ha llevado a especulaciones sobre el papel de la conciencia en la creación y la percepción de la realidad. 4. La naturaleza de la realidad en la filosofía. A lo largo de la historia de la filosofía, se han propuesto diversas teorías y enfoques para abordar la naturaleza de la realidad. Algunas de estas teorías incluyen el idealismo, que sostiene que la realidad es fundamentalmente una construcción de la mente; el realismo, que afirma que existe una realidad objetiva independiente de nuestras percepciones; y el pragmatismo, que enfatiza la importancia de la experiencia y la utilidad práctica en la construcción de la realidad. Además, la filosofía ha explorado preguntas fundamentales sobre la existencia y la realidad, como la naturaleza del ser, la relación entre el cuerpo y la mente, y la relación entre el individuo y el mundo. Estas cuestiones filosóficas profundas nos invitan a reflexionar sobre la esencia misma de la realidad y nuestra comprensión de ella. 5. La naturaleza de la realidad y la espiritualidad. La espiritualidad también ofrece perspectivas interesantes sobre la naturaleza de la realidad. Muchas tradiciones espirituales y filosofías orientales sostienen que la realidad es más que lo que percibimos con nuestros sentidos. Argumentan que hay dimensiones más profundas y sutiles de la realidad que trascienden nuestra experiencia ordinaria. Algunas prácticas espirituales, como la meditación, buscan trascender los límites de la percepción sensorial y explorar estados de conciencia más amplios. Estas prácticas pueden llevar a una experiencia directa de una realidad más profunda y a una percepción expandida de la existencia. 6. La realidad como un fenómeno multidimensional. Algunas teorías y modelos científicos sugieren que la realidad puede ser multidimensional y que existen dimensiones más allá de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal que experimentamos en nuestra vida cotidiana. La teoría de cuerdas y la teoría de las dimensiones adicionales proponen que puede haber múltiples dimensiones espaciales adicionales que están ocultas a nuestra percepción directa. Estas teorías sugieren que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que podemos percibir con nuestros sentidos limitados. 7. La naturaleza de la realidad y el surgimiento de la conciencia. Uno de los misterios más profundos en relación con la naturaleza de la realidad es el surgimiento de la conciencia. Aunque aún no se comprende completamente cómo y por qué surge la conciencia, es evidente que está íntimamente ligada a nuestra experiencia de la realidad. Algunas teorías sugieren que la conciencia es un fenómeno emergente que surge a partir de la complejidad y organización del cerebro. Desde esta perspectiva, la realidad se experimenta a través de la conciencia subjetiva. Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso científico sobre la naturaleza exacta de la conciencia y cómo se relaciona con la realidad objetiva. El estudio de la conciencia sigue siendo un área de investigación activa y fascinante en la comprensión de la naturaleza de la realidad. Bien, hasta aquí el video de hoy. Hemos explicado 3 conceptos muy interesantes. Espero que para el próximo video podamos explicar 4 conceptos. ¿Cuáles serán esos 4 conceptos? Tendrás que ver el próximo video para averiguarlo. Así que nos vemos, cuídense y tomen mucha agua.